Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa 2000 años después. Hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos a nuestro hermano que ya es parte de la familia de aquí de 2000 años después. Julio Ortega, ¿cómo está Julio? Muy bien, Roquel, muchas gracias nuevamente por tenerme aquí después de unas largas vacaciones. Pero bueno, las cosas del trabajo, tú sabes cómo es, ¿no? Así que, pero ahí vamos viendo cómo sacamos el espacio para seguir apoyando aquí, ¿no? Lo que podamos. Bueno, Julio, ahora voy a hacer una dinámica diferente. Tú sabes que yo me tomo un espacio para hablar de por qué debemos apoyar FETV. Ahora te voy a dar a ti la bandera. Dinos a nosotros por qué tú piensas que debemos ayudar a FETV. Bueno, facilísimo, facilísimo. Primero, es el único canal católico de televisión en la República de Panamá. Yo creo que los hermanos separados hay varios canales, hay muchas emisoras, entonces, pues en momentos como los que vivimos, en el que las cosas que van sucediendo nos confunden, es supremamente importante tener la tranquilidad y la certeza de que tenemos un canal como FETV que nos va a orientar por el camino correcto y va a evitar que caigamos en el error. Así que solo queda que nosotros aportemos y nos mantengamos apoyando con nuestras oraciones, económicamente, con los anuncios, ¿verdad? Para asegurar que este medio pues nos siga siendo faro a todos y los tiempos se van a poner más difíciles, Roquel. Así que yo creo que esa es mi explicación. Sí, Julio, no tenemos excusa porque fíjate, el canal nos da opciones. Podemos a través de Visa, Mastercard, Clave, la banca en línea o personalmente podemos donar. Y tenemos tres opciones. Tenemos al Banco General, tenemos al Global Bank y tenemos al Banco Nacional, que tiene sucursales por todo el país. Y recuerden que la cuenta es fácil, es igual que como se llama el canal, es FETV, que es Fundación para Educación en Televisión. Fundación para Educación en Televisión, FETV, te pregunta por esa cuenta y con mucho gusto le agradecemos mucho su colaboración. Bueno, dicho esto, Julio, vamos a continuar hablando y vamos a tener, hoy nos tienes un tema muy interesante. Continuamos reflexionando sobre la fe, que es una Correcto. palabra que la gente dice, incluso Julio, yo no sé si tú has tenido la experiencia hablando un poco así, que hay gente que ni va a la iglesia y dice, yo tengo mucha fe. ¿Tú no te ha pasado eso? A mí me ha pasado que yo veo gente que ni va a la iglesia y no sé si practica nada, pero dice, yo tengo mucha fe. Entonces, hoy vamos a aclarar qué tan cierto es eso de que si tienen o no tienen mucha fe. Julio. Sí, la verdad es que la fe es algo bien profundo y complejo, ¿verdad? Porque no, yo siempre he comentado que el ser humano fue creado para adorar a Dios. Y si yo no estoy bien, como quien dice, conectado con Dios, y este mundo ¿cómo te digo? Me distrae, me lleva para aquí, el fragor diario de la lucha, el trabajo, los problemas, las cosas, ¿verdad? Si eso es más fuerte que mi conexión a Dios, es muy probable que yo al final comience a poner mi fe en otras cosas, en otros ídolos, pues, ¿no? Comenzamos a poner la fe en el dinero, comenzamos a poner la fe en nosotros mismos, pues, comenzamos a poner la fe en la lotería, ¿me explico? Entonces, cuando en realidad simplemente por mantener esa desconexión, pues no ponemos la fe donde realmente debe estar. Y yo en gran parte digo, Roquel, que eso se debe a que tenemos que sacar tiempo tenemos que sacar espacio, no tiempo, porque el tiempo es el tiempo, ¿verdad? Hay que sacar un espacio todos los días para orar, para leer la palabra, la liturgia del día, las lecturas del día. O sea, es necesario sacar ese espacio porque las cosas se están poniendo complicadas, confusas, ¿verdad? Y comenzamos a escuchar cosas, malas noticias aquí, malas noticias allá, problemas aquí, dudas allá, y ese es el arma del enemigo. Entonces, al final de cuentas, queda uno, como quien dice,
sintiéndose desamparado si no está correctamente conectado. Y esa conexión solo se da si yo encuentro el espacio para el Señor todos los días. Eso es la única manera. Te puedo hablar a nivel personal, Roquel, de que el día que yo no encuentro ese espacio, ese día me siento como una hoja que la lleva el viento, hermano, que no sé qué está pasando. Entonces es necesario, y con estos tiempos que se dan, mucho más. Así que hay que tener cuidado, y yo creo que la fe, y de eso se trata hoy el tema, precisamente, como dice Roquel, que venimos hablando de la respuesta que da el hombre a Dios. Y esa respuesta que venimos, bueno, muchos programas venimos conversando este tema. En los últimos programas hemos estado viendo los temas de creer solo en Dios, que fue un tema que estuvimos hablando, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creer en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debe estar nuestra fe. Y recuerdo también, Roquel, que yo, bueno, a mí también me pasó por mucho tiempo, y todavía escucho a muchas personas que le pasan, que no saben por qué estamos en este mundo. Y me causa mucha gracia porque el primer punto del catecismo de nuestra Iglesia Católica dice que el propósito del hombre es conocer y amar a Dios. Conocer y amar a Dios, y no hay forma de que tú conozcas y ames a Dios si tú no lo buscas, si no te conectas con Él. Y de esa manera, si no lo haces, vas a caer pues en la trampa del enemigo y quedar creyendo en otras cosas y poniendo tu fe en otras cosas. Pero bueno, te devuelvo la batuta, Roquel. Sí, Julio, mira, hay creo que hay una explicación que podría ayudarnos un poco a visualizar. Fíjate, lo que ocurre es que Dios nos viene a hablar y a revelarse a sí mismo, y una realidad que es invisible. Entonces, evidentemente, para nosotros es muy fácil ubicarnos en lo visible. Si yo te digo, mira, Julio, tú sabes que, por ejemplo, tú estás en tu casa, tú estás sentado en una silla, entonces tú me dices, sí, eso tiene sentido, pero si yo te digo, tú tienes un alma, y dices, pero ¿dónde está? Yo no la siento, nunca la he sentido. Entonces, creo que lo que ocurre con Dios también, los ángeles, lo que nos revela que es invisible. Por eso hay que hacer un esfuerzo, porque miren, el ejemplo que yo quería poner es el siguiente. Imagínense, hermanos, que usted va al médico, usted no se siente nada, nada, usted se siente, al contrario, se siente muy bien. Y el médico dice, mira, tú estás enfermo de esto. Pero ¿cómo es posible si yo me siento tan bien? Mira, sí, te sientes bien porque no tienes síntomas, pero tienes tal enfermedad. Y mira que los laboratorios lo revelan, pero ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos, como para mí es fácil, si yo voy al doctor y me duele muchísimo el estómago y dice, estás enfermo, y dice, obvio, por eso vine, porque me duele, y no tienes que decirme, yo sé que hay algo mal. Pero si yo no tengo ningún síntoma y me siento bien anímicamente y corporalmente, me dice, mira, tienes esta enfermedad. Entonces ahí entramos en el terreno de lo invisible. Entonces el doctor te da un análisis que probablemente ni te los da, y si te lo da no los entiendes, pero te está diciendo, estás enfermo y tienes que tomar estas medidas, porque si no en este tiempo te va a pasar algo. Y sabes, Julio, que muchos de estos pacientes que tienen este tipo de enfermedades, ¿qué pasa? No hacen caso. Venga, yo no siento nada, este médico me está cuenteando, esto es mentira, o yo voy a ignorar esto porque efectivamente no lo veo, no lo siento. No me parece. Yo creo que algo parecido no ocurre con las cosas espirituales. No ocurre con las cosas espirituales porque evidentemente, y también, ¿por qué? Entonces ahí la respuesta, ¿por qué las personas cuando están enfrentando situaciones de crisis, es igual que el ejemplo que estamos diciendo nosotros, que le duele la barriga y no soporta, va al médico corriendo porque es evidente que tengo algo? Entonces, la persona está en una situación de crisis y eso lo obliga a preguntarse cosas, a enfrentar situaciones que no se había preguntado cuando se sentía bien. Julio. Así mismo es, cuando todo está bien, pues todo está bien. Y te estaba escuchando y estaba recordando casualmente una de las lecturas de estos domingos que pasó, que hablaba precisamente de eso, ¿no? En el Evangelio conversaba Jesús y hablaba a los apóstoles diciéndole, oye, ¿te acuerdas la torre de Siloé que se cayó, que mató a esos 18, no me acuerdo cuántos eran?
O sea, tú quieres decir que ellos eran más pecadores que los demás. Por eso murieron. Y los otros que le pasó no sé qué otro asunto también. Esos eran, o sea, porque tenemos la creencia también, nos vamos para allá, de que cuando nos pasa algo malo es porque estamos haciendo algo malo. ¿Me explico? Entonces es como esa creencia de que bueno, la maldición va pasando de familia en familia, que eso era una creencia judía también, ¿no? De que uno al principio, oye, mira, y lo vemos hasta en el libro de Job, que los amigos de Job le dicen, oye, pero yo sé que tú dices que estabas muy entregado al Señor y todo, pero algo malo tienes que haber hecho para que te estén pasando estas cosas. Entonces, yo creo que cuando vemos este tipo de situaciones, si estamos conectados, que yo creo que es la esencia aquí, la esencia, si buscamos la gracia, vamos a ponerlo así, si oramos por la gracia, si oramos porque el Señor nos ilumine, ¿verdad? Nos haga entender, nos ayude a entender, nos ayude a aceptar su voluntad. Entonces más fácil para nosotros va a ser aceptar las cruces que tenemos que cargar y no vamos a darle una explicación esotérica o extraña a la situación, cuando en realidad sencillamente es parte del plan de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante darse cuenta de que por nuestra cuenta sola, o sea, es difícil encontrar la respuesta a muchas cosas que pueden estarse dando en nuestra vida. Con nuestras fuerzas solas, es muy probable que no encontremos ni siquiera razón ni explicación a muchas cosas, especialmente en los momentos de crisis, en los momentos difíciles que tienen al final pues un propósito de un bien mayor. Y yo generalmente he hablado con personas y he leído algunas cosas y al final de cuentas yo me atrevo a preguntarle a usted, señor Fetevidente. Estoy seguro que cuando usted ha tenido alguna situación que ha superado, alguna situación de crisis, de problemas que ha superado, al final, después de haber superado eso, usted siente que es probablemente que, oye, eso tenía que pasar, o gracias a eso, ahora tengo esto mejor, ahora estoy mejor. La verdad es que eso no me convenía. ¿Me explico? Entonces, dentro de nuestra capacidad humana únicamente va a ser muy difícil que lleguemos a esa explicación. Y yo aprovecho, Roquel, y leo el numeral que vamos a ver hoy sobre la fe, que está en el catecismo, que es el 153, está debajo tiene un subtítulo que se llama Las características de la fe, y dice, la fe es una gracia. Y lo ilustra en el 153 con el pasaje que dice, cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fe crece en la medida en que yo esté conectado a Dios, conectado a su doctrina, a nuestra iglesia, ¿verdad? Y en base a eso, ¿ok? Podemos entonces responder y caminar por la ruta que el Señor quiere para nosotros, que es la mejor. Entonces, este pasaje a mí me fascina, Mateo 16, 17, porque la pregunta no se la hizo a Pedro, se le hizo a todos los apóstoles. Y solo uno pudo contestar, y ese fue el que el Señor le dio la gracia para poder iluminarlo, para dar la respuesta que estaba buscando Jesús. Roquel. Bueno, Julio, es efectivamente, y muy bien que lo hayas compartido, porque ya se nos acabó este primer segmento y creo que vamos a darle la oportunidad a nuestros distinguidos fetevidentes que dijeran lo que hemos estado compartiendo. Ya vamos a entrar al próximo segmento en materia, vamos a ir poco a poco desgranando lo que nos enseña la iglesia sobre la fe, que muchas veces nos confundimos. Hemos hecho esta introducción para que nos pongamos a relacionar nuestra vida con lo que es la fe y qué nos enseña la iglesia de ella, porque como muy bien dijimos al inicio, no nos preguntamos acerca de ella y qué relación tiene con nuestra vida. Así que vamos a hacer la pausa
y después continuamos con este interesante programa. Muy bien, hermanos, estamos en el segundo segmento de este programa 2000 años después y estamos con Julio Ortega hablando un poco acerca de la fe. Julio, nos estuviste hablando del numeral 153 y de el don que Dios le dio a Pedro para que pudiera reconocer en aquel hombre que para nosotros es fácil ahora, ¿no? Es como cuando el que ve la película, ¿no? El que ve la película y ve el final, ya sabe, ¿no? Ah, qué chiste, ¿no? Pero nosotros ya muchas veces no nos ponemos en el lugar de los protagonistas, ¿no? En el lugar de los protagonistas y cuando Jesús le hizo la pregunta a los apóstoles no era sencilla contestar. No era tan fácil de que es obvio, como que alguien diga que obviamente, ¿no? ¿Quién eres tú? Todo el mundo sabe que tú eres el Mesías, ¿no? No era tan sencilla. El silencio de los apóstoles demostraba que era difícil de contestar. Y el mismo Jesús lo reconoce cuando dice que es un don que Dios le está dando a San Pedro. Julio. Sí, y además continúa diciendo ese mismo numeral. Dice, la fe es un don de Dios. Y ya creo que con ese tema tenemos para conversar como 3 programas porque, o sea, ya le vamos aterrizando con el preámbulo que hemos hecho y entonces resulta que el numeral 153 dice, en la mitad dice, la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo pues? Dice, es una virtud sobrenatural infundida por él. O sea, imagínate, Roquel, o sea, mira lo complicado que es esto. O sea, la fe es un don de Dios. O sea, usted tiene fe en Dios porque es un don que Dios le dio a usted. Ya parece un trabalengua, pero es que es así. Es una virtud sobrenatural que Él le infundió a usted para que usted crea. Entonces, hay un pasaje aquí que, entre comillas, dice una cita, dice, para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que es lo que acabamos de escuchar, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Y aquí viene esa parte también de la verdad que a mí me gusta mucho, porque la fe es en qué, que está un poquito con lo que tú comentabas al inicio, Roquel. O sea, la fe en la verdad. Yo me atrevería así atrevidamente a resumirla así, porque sabemos que Jesucristo es la verdad, el camino y la luz. Entonces, sencillamente, lo interesante aquí es que la pregunta que yo me haría, Roquel, es si esto es un don que Dios me da y es una virtud que Él me da para que yo pueda tener fe, ¿cómo hago yo, Roquel, tú qué opinas? ¿Cómo puedo hacer yo para tener fe? Bueno, mira, Julio, hay un tema que creo que para poder hablar de eso tendríamos que enfrentar a los evidentes a una realidad. Fíjate, a menos que, como todo en la vida, ¿no? A menos que tengamos algún tipo de, diríamos, tara o problema, todos tenemos fe. Fíjate, el problema es que hasta la gente dice, yo no tengo fe, sí la tiene. El tema está en que no tenemos claro el concepto. Mire, todos tenemos fe porque usted no podría existir en la absoluta desconfianza. Usted está manejando un lugar, detiene un desconocido y le pregunta, oye, ¿tú sabes dónde está Caledonia?
usted nunca ha visto ese hombre, no sabe qué dice. Dice, sí, cómo no, toma por aquí recto, después a la derecha, a la izquierda, y si sigue allá unos 5 minutos, ahí está Caledonia. Y usted, por qué lo sigue? ¿Por qué no hace una encuesta? Mejor le pregunta a 10 personas y si 9 le dicen la misma dirección, entonces usted dice, por aquí me voy. Cuando usted era un niño o incluso un adulto, Julio, tú que tienes la oportunidad, usted paga para una capacitación, ¿no? Y entonces la persona que lo va a formar le dice cosas que usted no puede comprobar, pero usted paga y acepta que lo que él está diciendo es cierto. Si no, el aprendizaje no fuera posible, porque si usted va a decir todo lo que le dice aquel que le enseña, desde el maestro que le enseñó cuando era niño hasta ahora, cuando fue a la universidad y qué sé yo, y después que se sigue, ¿cómo le van a enseñar si usted duda de todo? Entonces, que sí tenemos fe, ¿no? Si alguien le dice a usted que China existe, entonces yo le pregunto, ¿tú la has visto? No, no, pero tú piensas que existe, sí. Y Ucrania, ¿no será que allá eso inventado? ¿No será que eso sería una cuestión, esa guerra será como un montaje de show, pero realmente eso no está pasando? ¿Por qué creemos que hay una guerra en Ucrania? Nosotros estamos viendo las balas. Ah, no, que hay filmaciones, pero sí es que también se pueden hacer en Hollywood, se pueden hacer escenas y nos pueden estar montando un gran show. ¿Sabes, Julio? Todavía hay gente que dice, Roquel, que el hombre, que los gringos no fueron a la luna. Eso, me acordé yo, que la gente dice, no, la gente no fue a ningún luna, eso fue un montaje. Entonces, efectivamente, sí, aunque nos guste, no tenemos fe. Ahora, ¿qué ocurre, Julio? Pero muy bien como tú explicaste, esa es la fe humana, ¿no? Esa es la fe humana que cuando yo te digo, hey Julio, el sábado próximo a las 8 de la mañana nos vemos en tal cafetería y nos tomamos un café y conversamos. Y tú te vas a las 8 y ¿cómo tú sabes que yo voy para allá? No tienes forma de saberlo, ¿no? Tú vas allá y tú tienes fe, pues. Pero que él no me ha fallado hasta ahora, decir que yo voy a estar ahí y a las 8 voy a estar ahí. ¿Y cuántas citas tú no haces así? Sí, vente que yo a las 8 yo estoy en tal lugar y conversamos. Y tú Hay algunos que me han dejado poste. ¿Verdad? Entonces, la pregunta, porque tienes razón, Roquel, es verdad, pero también pasa lo contrario. También pasa que te digo, no, pero mira que sí, que bueno, yo no te creo, o sea, no hay manera de que, o sea, no importa lo que yo haga, tú no me crees. O sea, ¿me explico? Precisamente porque la fe es una virtud humana, primeramente, ¿no? Y entonces, evidentemente, como es humana, también, y que tiene también, no es irracional. Entonces, si una persona te decepciona en el campo, ya él pierde credibilidad. Entonces, ya para ti la fe se vuelve cada vez más difícil porque te ha fallado tanto que ya tú no crees en él. Y eso es natural y normal y hasta razonable, ¿no? Eso de que una persona 5 veces te ha plantado y tú cuando te dice que va, tú lo aceptas de buenas a primeras, como que es un poco irracional. Sí, Pero ¿qué pasa, Julio? Entonces de repente ocurre algo que que es el don de Dios. Entonces Dios se revela y te da una capacidad de creer en lo que Él te está enseñando, pero porque Él tiene credibilidad, porque Él es Dios. Y Él te va a decir, pero el tema aquí es que para yo demostrarte, tú tienes que creerme. Recuerdo, creo que voy a poner el siguiente ejemplo. Yo hace tiempo, Julio, yo vi una película donde había supuestamente un científico que había sido secuestrado y que estaba en un programa súper secreto. Lo rescatan, pero los que manejaban el programa no sabían si era realmente el científico o si era un impostor que venía a averiguar qué había en el proyecto. Entonces el científico decía, mira, yo te puedo demostrar que soy yo, pero me tienes que dar acceso. Dice, no, no te puedo dar acceso. Bueno, te voy a decir esto que está aquí. Dice, eso lo puede saber cualquiera. Sí, pero es que para yo demostrarte que lo sé, me tienes que dar acceso para yo demostrarte que hay detalles que solo yo sé y allá adentro y que es así. Dice, no, no te puedo dar acceso. ¿Por qué? Porque no confío en ti.
Entonces, igual ocurre acá. Dios es la verdad misma, pero Él para demostrarnos a nosotros, nosotros tenemos que dar el paso de darle acceso. Dice, yo te puedo demostrar que yo soy Dios y que lo que yo digo es la verdad, pero tú tienes que creer en mí, dame acceso. Pero la ventaja es que Dios no solo se revela, sino que Él te da la capacidad de poder creer en Él. Entonces depende de ti si tú le das opción o no, porque siempre tu libertad está ahí, a esa capacidad que Dios te da de creerle a Él. Entonces tú dices, bueno, yo te voy a creer. Como decían, vamos a creerte, pues. Entonces, voy a creerte. Entonces, conforme tú le crees a Dios, porque tú me preguntabas cómo crece la fe, conforme tú le das la oportunidad a Dios, Dios te va a confirmar en la fe. Dios te va, porque Dios va a empezar a actuar en tu vida de una manera que curiosamente eso es lo interesante, que solo tú vas a ver. Porque así es Dios. Dios no quiere show. Dios quiere actuar en tu vida, para ti, para mí. Entonces, cuando tú le das el acceso, Él va a actuar. Entonces, ahí viene el gran drama, Julio, de la fe. Porque la fe en Dios merece o necesita de un paso del hombre. De un paso. Entonces, el que nunca da el paso, no lo va a descubrir. Entonces, siempre tuve que va a decir, pero atrévete a dar el paso. ¿Qué tienes que perder? Mira que él trata de convencer a la persona de que dé el paso, porque sabemos que una vez da el paso, va en la misma relación que él permite tener con Dios, le va a ir confirmando su fe, y se va a dar cuenta que ya no es un acto ni ciego, ni irracional, ni loco, sino que hay una realidad espiritual invisible que se va a manifestar y que yo voy a ir viendo, que también se manifiesta en lo visible. Que al final es como me decía Julio, ¿no? Cuando yo no creía en Dios o no estaba lejos de Dios, no entendía, pero ahora que vi a Dios, comienzo a ver a Dios donde no lo veía antes. Entonces, Dios no es que es invisible, es que nosotros somos ciegos. Entonces, con la fe nos permite a nosotros ver a Dios donde antes no lo veíamos. Julio. Sí, y te escuchaba y mira, casualmente el fin de semana escuché unos familiares que comentaban que tenían tenían un familiar de ellos muy cercano que le habían detectado aparentemente una enfermedad muy seria, muy grave. En esos análisis, en esas citas, pues un doctor muy experimentado le dice, no, mira, yo te voy a hablar claro, 95% de probabilidad de que esto es cáncer. 95. Entonces, pues ya los doctores con su experiencia, me explico, ¿no? Entonces, estas personas se ponen a orar, a rezar, bueno, a aceptar, a ponerse en manos de Dios, a pedir. Entonces, se dan unos exámenes, se tienen que dar unos exámenes y resulta que la persona no tenía nada cuando salen los exámenes. Entonces, estos familiares me comentan y me dicen, eso fue un milagro de Dios. Entonces, cualquier otro que no esté en eso, como tú comentabas, Roque, el que no estaba allí en esa vivencia, lo va a ver y decir, bueno, se dice que el doctor se equivocó, pues. ¿Me explico? Bueno, pero eso tiene explicaciones científicas de que realmente pues, pudo haber un error, o sea, pero solo el que está viviendo eso sabe que fue una expresión, una revelación de la gracia de Dios en la vida de uno. Y solo uno va a entender y aceptar que ese es un milagro que uno recibió, y los milagros, como dicen por ahí, ocurren todos los días. Ocurren todos los días. Lo que pasa es que, como tú bien dices, Roquel, eso lo sé yo, que yo lo estaba viviendo y que me ocurrió. Y así va a ser. Entonces, yo me estaba acordando también de que una de las cosas que me ayudó a mí a creer o a creer, a seguir creyendo, aumentando mi fe, era precisamente el darme cuenta de que, y eso lo digo mucho, de que puede haber un montón de religiones y en el mundo, de todas las clases que habidas y por haber, pero la única que tiene un Dios que se hizo hombre y que se encarnó y que vivió entre nosotros es la fe, es el cristianismo, es nuestra fe católica. Entonces, y ahí viene el punto que tú estás comentando, Roquel. O sea, Dios, ¿tú te imaginas eso? O sea, vamos a
voy a asumir que de pronto la gente que me está escuchando no me cree. Pero yo les voy a decir, mira, vamos con un pequeño break. Sígueme el cuento. Suponte que es verdad que Dios se hizo hombre, ¿no? Para los que no me están creyendo, los que no me creen, porque yo sé que todos tenemos un grado ahí de duda, ¿no? Pero supongamos que sea cierto, ¿no? Dios se encarna, su Hijo vive entre nosotros y viene a decirnos la verdad de cómo debemos vivir y de por qué estamos aquí. Entonces, como dices tú, Roquel, esa es la revelación de Dios. O sea, no solamente, porque si vemos el Antiguo Testamento, ya a través de los profetas y todo esto se había pues manifestado la voluntad y lo que Dios quería, ¿verdad? Pero ya cuando viene su Hijo y se hace hombre y vive con la carne y la sangre de la Santísima Madre, ¿verdad? Se hace uno como nosotros. O sea, en ese momento, ese es Dios. Y yo siempre le pregunto a las personas que tienen duda, Roquel, cuando están y que bueno, que le dice, mira, yo tranquilo, esto es sencillo. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Eso yo no me pongo a discutir que si no, pero que si dice esto, que si dice lo otro, que la iglesia, que la no iglesia, que los sacerdotes, no. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Y yo te digo que hay hay más de uno que se me ha quedado, y son personas que van a la iglesia. Entonces tú tienes que cuestionarte, y si tú la respuesta que te das es que sí, yo estoy convencido de que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios hecho carne, entonces ahí está la revelación que no tiene ninguna otra religión en el mundo. Entonces ya no las ha dicho, como dices tú, Roquel, ya no las ha dicho. Entonces, ¿le creo o no le creo? Si lo ponemos en ese ángulo, es el colmo que no le crea, porque ustedes me están siguiendo el juego Fete Evidente. Vamos a poner yo saqué a los que están seguros no están jugando, ¿eh? Solo los que están así medio, que usted sabe quién es, usted sabe quién, los que estamos viendo es usted el que está así medio. Pero si eso es verdad, y ese es Dios, no hay más nada que hablar, no hay más nadie por quien vivir. O sea, Roquel, no tiene sentido, o sea, me explico, eso es lógico y es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante, que es la fe y la inteligencia. Me explico, porque eso no es un tema de que yo soy un fanático religioso, ni no, es que si yo acepto, como dices tú, que esa es la verdad, de que ese es Dios, entonces yo tengo que aceptar su palabra. Roquel. Bueno, Julio, vamos a hacer la segunda pausa y hay un tema que me parece interesantísimo que quisiera compartir contigo, que es el tema que hemos estado hablando de la fe y la relación con Dios, que creo que vale la pena porque ahora que estás hablando de los escépticos, me pareció que hay un tema que debemos abordar. Así que no se vayan, que vamos a abordar ese tema acerca de los escépticos. Muy bien, hermanos, estamos en el último segmento, penúltimo segmento del programa, 2000 años después, y hemos estado hablando de la fe, y quedamos en el segmento anterior que íbamos a hablar un poco acerca de los escépticos. Mira, Julio, uno de los temas, usted es evidente, que me ve y me escucha, ¿qué pasa son los escépticos? Entonces, aquel escéptico, bueno, aquel que le cuesta creer, ¿no? Le cuesta creer simplemente eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que el escéptico piensa o le han vendido el mundo o el demonio? A mí me gusta mi párroco, porque es muy gráfico. Él le dice, él lo pone así, ¿sabe cómo lo dice? La catequesis del diablo. Yo, wow, interesante el término, la catequesis del diablo. Yo, wow, me puse a pensar, yo no sabía que el diablo daba catequesis, pero él lo plantea así porque, entonces, ¿qué es lo que usted se pone a ver en el mundo que quiere humillarnos, quiere burlarse de la iglesia? ¿Cómo nos presentan a nosotros? Imagínese usted que usted, a propia voluntad,
está en una calle donde están circulando los carros y usted a prueba voluntad cierra los ojos a caminar en esa calle, a que no le pase nada. Se va a decir, tú estás loco, tú no eres, si tú puedes ver por qué tú cierras los ojos. Entonces, ese acto de total irracionalidad, así nos presenta a nosotros, el escéptico presenta la fe. Dice, no, lo que pasa con la fe es que esas son gente que realmente le cierra los ojos al mundo. Y entonces ellos viven así, pues a ojos cerrados, no piensan, no analizan todo porque ellos están viendo algo que nadie más ve. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay una realidad que tiene que ver con la fe. Si es, que es lo que nosotros queremos plantear. Imagínense usted, y voy a poner otro ejemplo, me gusta el ejemplo gráfico, Julio, que una persona, un muchacho soltero, ve por las pantallas de internet a una muchacha muy guapa y se conocen y tratan. Pero cuando, después que se conocen y tratan, llega un amigo, que en este caso va a ser el diablo, y le dice, ven acá, después de todo, esa muchacha que tú estás viendo ahí, está muy bonita y todo, pero ¿será verdad? Tú sabes que en internet, cuando más te está cuenteando, esa no es ella. Esa no es ella no es así. Cuando más quién sabe qué fea o qué loca es la que tú tienes del lado allá. Entonces ya queda con la duda, pero tienes dos opciones. O se queda con la duda para siempre, o la cita para que se vean. Exacto. No hay otra opción. Pero la mujer es lindísima y por dentro y por fuera. Y está interesada en ti, pero tú te atreves a la cita o tienes miedo o te quieres quedar con lo que te dice el otro y tal vez hasta cierra la relación. Entonces algo parecido ocurre con Dios. Todo el mundo dice, Dios es bueno, Dios existe. O por lo menos, digamos que tú no sabes si es bueno o no, pero ponte a pensar que tenerlo al lado tuyo es importante. Entonces, la pregunta es que nosotros los creyentes no somos personas que estamos ciegos, sino que nos atrevimos a tomar la cita. Y bueno, yo me voy a ver contigo y voy a ver si es verdad que tú eres tan bello como me dicen, tan bueno como me dicen, que a esta gente dice, si usted es verdad, yo no quiero que por lo que me dicen, sino que lo quiero experimentar yo. Vamos allá, vamos a conocernos. Y una vez usted hace eso, usted se da cuenta que no es ceguera, ni Dios le está pidiendo que sea ciego. Dios lo que le está pidiendo es, déjame que yo me pueda presentar. Tú te quieres presentar, yo también me quiero presentar, vamos a conocernos. Y cuando nos conozcamos, te vas a dar cuenta que eso que te decían de que era mentira o que era una ceguera, no es cierto. Yo estoy aquí, te amo y actúo hoy tanto como actuaba en el pasado, como estos hermanos que muy bien el testimonio que dio Julio, que hay tantos como ese, que Dios sigue haciendo milagros. Ah, que usted no se lo cree, que no, bueno, es que tiene que, ven y lo verás. Yo conocí al Mesías, le dijeron a Natanael, dice, no te creo, dice, no me crees, ven y lo verás. Julio. Sí, pero hay una brecha ahí que hay que cerrar, Roquel, porque repito, y estoy clarito y estoy de acuerdo y me parece muy atinado lo que has comentado. Pero entonces yo vuelvo y leo esta cita que es de Dei Verbum, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, creo que es, no, primero, perdón. Y dice, la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él. Entonces, yo todavía siento que hay un espacio, como que falta una pieza del rompecabezas, porque, vale, es cierto lo que tú dices, una vez ya yo te conocí, te vi, ¿verdad? Entonces te creo, te experimento lo que es estar en relación contigo, pero ¿cómo llegué allá? ¿Cómo llegué allá? ¿Cómo di ese paso? Entonces, yo pienso, Roquel, y corrígeme, yo pienso que ahí es donde actúa la gracia, que es uno de los puntos que estamos tratando aquí, y es una de las cosas, ¿por qué lo quiero tocar? Porque yo creo
que en la medida en que nosotros incluyamos en nuestras oraciones que pidamos esa gracia para tener la fe, nos va a venir esa ayuda para creer, porque hay una relación ahí que es como un simbiótica, como un ecosistema, ¿no? Que no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina, como dicen, ¿no? Entonces, yo puedo creer, pero ¿cómo doy ese paso? Entonces, es interesante como lo pone Dave Verbu, que dice que para dar esa respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios. O sea, yo necesito, y por eso me ha pasado, Roquel, que tú puedes hablarle a un hermano, a un familiar, a un amigo, y el tipo te dice, convénceme. Entonces tú vienes y le das todos los argumentos que tú te sabes habido por haber, y el tipo no cree. Y es que es que tú no eres el que lo va a hacer creer. Me explico, yo creo que en vez de invertir ese tiempo en tratar de convencer al tipo, yo creo que es más efectivo, no creo, no estoy seguro, ir a orar por él, ¿verdad? Para que abra, porque está fuera, está, y trato de complementar lo que bien comenta Roquel, porque estoy clarito y alineado, pero ahí es ese factor de que yo no soy capaz por mi cuenta de creer en Dios. O sea, yo necesito recibir esa ayuda de él. O sea, y es una cosa extraña, Roquel. No, Julio, mira, lo que pasa es esto. Mira, yo quisiera poner un ejemplo que creo que puede ilustrar a muchos de los que nos escuchan. El tema aquí, yo entiendo lo que tú planteas, pero es que el tema está en esto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de las verdades. Entonces, si Dios quiere eso, y es la voluntad universal, nosotros creemos firmemente que Él le da la gracia al ser humano para creer. Tiene esa capacidad, esa potencialidad. Ahora, siempre ahí está el elemento humano y yo hago el siguiente ejemplo. Imagínense, usted dice, ¿cómo que yo tengo esa capacidad? Si voy a ponerle el ejemplo, imagínense en esto, que voy a mostrar, un celular. ¿No? Aquí tenemos un celular. Muchos de nosotros tenemos un celular. Pero digamos, vamos a poner el ejemplo de Julio. Julio Ortega se compró un celular que cuesta, exagerando, $5,000. Así que si el celular cuesta $5,000, entonces efectivamente usted se imaginará las funciones que debe tener. Pero ¿qué hace Julio? Julio tiene el celular en el bolsillo y no lo usa. Nada más hace llamada. O nada más hace llamada. ¿Ve? Entonces tiene una capacidad enorme, pero no la usa. ¿No? Entonces, sí la tienes, pero no la usas. Ajá. Ahora, Julio dice, bueno, está bien, pues. Yo tengo un celular de $5,000 en el bolsillo y hago llamada y tengo. Pero dice Julio, ¿cómo? Entonces dice otro, ¿y cómo yo hago para que usarlo? Bueno, efectivamente tienes que sacarlo, aprender y usarlo para aprovecharte de él. En el bolsillo lo tienes, pero no te sirve de nada. Entonces, en la fe, Dios, la fe como base natural. ¿Qué pasa? Hay personas que están heridas porque tienen la fe natural dañada. Si una persona, tú me dijiste, si una persona durante su vida, su niñez, todas las personas que más amaba, que más quería o personas que se relacionó, lo engañaron. Entonces él va perdiendo la fe en la humanidad. Correcto. Y en sí mismo. Entonces no tiene como diríamos lo primero, lo más básico, que es la fe. Muchas veces Dios tiene que hacer una labor, o los que estamos alrededor, una labor de sanación. Porque la persona tiene que creer primero en él mismo y en las personas para poder creer en Dios. Eso de que no, yo creo en Dios y no creo en ningún ser humano, eso es falso. Porque la fe parte de una realidad humana y sobre la realidad humana se da la fe sobrenatural. Entonces, claro, eso que tú mencionas, sí, hay gente que está herida. Ese que te dice, convénceme, él está herido en su fe, porque cuando él te dice a ti, convénceme, es porque él desconfía de ti. Él incluso desconfía hasta de tu buena voluntad.
Este me viene a cuentear, o quién sabe qué interés tiene él. Entonces, él está herido en la fe humana, y posiblemente no confía ni en su mamá, ni en su papá, ni en nadie. Hay gente que lo dice, yo no confío en nadie, aunque sea falso, pero está herido. Entonces, esa persona tiene que ser sanada primero de su fe, y Dios es el que puede sanarle esa fe, o uno con su amor construírsela. Pero cuando la persona tiene la fe humana, digamos, puede construirla, Dios le da el don de la fe sobrenatural, y si él decide usar ese don que Dios le dio, entonces él puede construir, porque tiene que construir su fe sobrenatural, porque la fe va creciendo. La fe no es algo que te di, como el conocimiento del uso del celular. Tiene el celular de $5,000 y bueno, aprendiste a usar tal vez a navegar en internet o usar la aplicación de WhatsApp. Sí, pero eso tiene muchas más aplicaciones. Bueno, tengo que aprender. Entonces, básicamente, Julio, pienso yo que eso es lo que pasa con las personas que tienen, el que no tiene la fe humana herida, le es más fácil dar el paso. Lo que muchas veces tiene que vencer es el temor, ¿no? El temor a entregarse, porque todos tenemos temor a entregarnos. Todos los que nos enamoramos alguna vez sabemos eso. Tú te enamoras de una muchacha o la muchacha se enamora del muchacho, y ¿qué queda uno pensando? Me aceptará, se burlará de mí, me querrá en realidad. ¿Por qué ella está? Y tenemos miles de dudas, y en las relaciones humanas, y nos vemos y nos tocamos. Ahora, frente a Dios también tenemos esa duda. Dios te dice, tú puedes creer en mí. Sí, pero me querrás. ¿Pero por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Bueno, entonces eso sí tenemos que vencerlo nosotros para poder, y por eso que Jesucristo decía, bienaventurado aquel que me encuentra y no se siente decepcionado. Julio. No, y agregaría yo, y por eso nuestro Señor Jesucristo es tan fuerte cuando habla de los niños, ¿no? De que el que se meta con uno de estos, más vale que le aten una rueda de piedra de esa de molino y lo tiren. O sea, me explico, o sea, es una de los momentos, porque yo lamentablemente, yo trato de ser un poco objetivo, porque yo sé que hay muchos hermanos que solamente piensan que Dios es amor y es bueno y acepta todo lo que tú hagas. Eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, no podemos ser selectivos con lo que dice el evangelio, y el evangelio es muy duro cuando tiene que serlo. Y hablando, como tú comentabas, complementando lo que dices, por eso es que Jesús se pone tan duro, tan vertical con el que abusa de niños, con el que se aprovecha de los jóvenes. Me explico, porque está dañándole esa fe humana que le va a permitir a él, que le va a impedir a él, a tenerla dañada, tener una vida en gracia de Dios, aceptar ese regalo de la gracia de Dios. Y como dice también, pues uno de los, este mismo artículo dice aquí, ya cuando Dios, Dei Verbum 5 dice, cuando Dios revela, ya entonces hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios el revelador, a Dios revelador, el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Porque esa es la pieza que decía yo que faltaba, ¿no? Porque si yo sé que él es Dios y me está revelando la fe, yo asiento, ¿a quién más le voy a creer si no es a él? ¿Me explico? Entonces, pero ese daño, como tú bien comentabas, Roquel, pues la verdad es que y por eso es creo que de los más grandes pecados que puede existir en la humanidad, es el que se aprovecha o abusa de los niños y los daña de esa manera. Roquel. Sí, por supuesto, Julio. Y ya bueno, lamentablemente se acabó este penúltimo segmento, y nos queda un último segmento para cerrar y dar las conclusiones de lo que hemos compartido en este día. Vamos a hacer la pausa y después continuamos.
Muy bien, hermanos, ya estamos en la parte final de este programa. 2000 años después, estamos hablando de la fe es una gracia. Era el título del programa y estábamos viendo el numeral 153. Recuerde que nosotros lo que procuramos en este programa es leer el catecismo, pero nosotros no somos teólogos. Nosotros simplemente tratamos de hablar de la realidad humana y de los laicos y cómo se vive eso, como diríamos, como dice Julio, cómo se come eso, ¿no? Para una persona que no es un especialista, ni un teólogo, ni nada por el estilo, sino que trata de vivir su fe. Julio. Así es, Roquel. Y en esa línea, pues también los exhortamos, estimados fetevidentes, porque de verdad, y yo sé que digo esto y ya de pronto ya sueno a disco rayado, pero estamos viviendo momentos de mucha confusión, muchos momentos difíciles, momentos de mucha duda y solamente apoyados en herramientas, vamos a llamarle así, en esta bendición que nos dejaron de catecismo mayor, porque de este catecismo van los pequeños catecismos, de que les vamos a enseñar a los niños, vamos a enseñar a los adultos, ¿me explico? Entonces, oye, así aquí tenemos la respuesta a todas las dudas, a todas las inquietudes, ¿verdad? Y qué felicidad poder tener esa gracia de saber que no tenemos por qué equivocarnos, de que la verdad es una y que Dios se hizo hombre y Él nos la reveló y solo nos queda, pues como quien dice, creer en Él, aprovechar esta gracia que Él nos ha dado y rezar para que esa gracia nos esté permanentemente con nosotros y con nuestra familia para seguir conectados a nuestra fe. Roquel. Sí, Julio, y entonces un aspecto importante yo quisiera destacar de lo que hemos estado hablando es la misericordia, ¿no? Muchos de nuestros hermanos que no son capaces de dar el paso de la fe o que incluso se muestran escépticos y hasta duros, tienen heridas. Muchas veces tienen heridas que no van a confesarnos porque no tienen por qué hacerlas, pero son heridas. Una vez yo escuchaba a alguien que decía que si nosotros nos enseñan desde niño que Dios es padre, pero tuvimos un padre abusador o un padre o una madre que quién sabe se aprovechó de nosotros, porque eso ocurre. Nosotros tenemos el modelo ideal, pero la vida lamentablemente el pecado nos deforma. Hay gente que tiene heridas, sabe que los padres, los hermanos, los amigos, una esposa, qué sé yo, le produjo una herida profunda en lo que su mismo ser y le cuesta creer, le cuesta tener fe en otro o en otra y mucho menos en Dios. Porque si, como dice la carta a Juan, ¿no? Haciendo sobre el amor, si no amamos a los hermanos que vemos, ¿cómo amamos a Dios que no vemos? Entonces igual, ¿no? Si no le creemos a las personas que vemos, entonces ¿qué vamos a creerle a un ser que no podemos ver? Entonces esas heridas sí. Entonces, como dice muy bien Julio, yo pido por todos ellos y le pido a todos ustedes que oremos juntos por ellos, porque Dios es el único que puede sanar lo que está pasando. Julio. Sí, y bueno, me hiciste recordar a una santa, casualmente santa, creo que es Josefina Vaquita, creo, que la mujer fue una esclava abusada toda su vida y que pues por gracia de Dios pues finalmente cae en manos de una familia que la ayuda, que la saca adelante, que no la trata como una esclava, ¿verdad? Y que cuando ya ella, después que hizo una misión, una labor grandísima en el mundo, evangelizando y, me explico, alrededor del mundo, en grandes ciudades, ella decía que ella le gustaría, decía, yo quisiera que el Señor me permitiera encontrarme a esos señores que me robaron como esclava para darle las gracias, porque gracias a ellos yo encontré a Jesucristo. Josefina Vaquita era africana, pues estaba lejos de conocer la fe cristiana por los medios en ese entonces. Roquel. Muy bien, Julio, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y bueno, no queda más que decirle que ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes en otro programa 2000 años después. Le damos las gracias nuevamente a Julio por compartir con nosotros su tiempo, su conocimiento y su experiencia para meditar sobre este tema tan interesante sobre la fe. Y le invitamos a ustedes que se mantengan aquí en FETV.
y que se mantenga en sintonía de su programación y que nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos.